Muy buenas noches, Cindy, a usted y a todos los televidentes. Y hoy tenemos un invitado muy especial en Noticinco. Se trata del doctor José Félix Laforí, quien hace parte del equipo negociador del gobierno en este nuevo proceso con el ELN. Ahora, cuando se habla ya directamente de un periodo desde el 6 de julio hasta el 3 de agosto, donde ya va a comenzar un cese bilateral al fuego. Gracias por estar con Noticinco, doctor José Félix. Pues muchas gracias por invitarme, siempre tan atento a ustedes. Bueno, lo más importante y lo que piensan los gobernadores y los habitantes de esta zona del país, una zona muy delicada, Valle, Cauca, Nariño, Chocó, y es que en estos acuerdos que no haya zonas de despeje, que no haya sitios vedados para la fuerza pública, doctor José Félix. Y quedó claro por dos circunstancias. La primera porque el acuerdo del cese al fuego, que es el acuerdo número 10, claramente diferencia entre lo que son acciones ofensivas de la fuerza pública, que tendrán que concertarse a través de los mecanismos de monitoreo, y lo que son las acciones defensivas. Y la acción defensiva simplemente es cumplir con la Constitución, y en consecuencia el Código Penal está vigente. No hay zonas vedadas para la fuerza pública para proteger al ciudadano. En consecuencia, aquí no solamente no hay despeje, sino que la fuerza pública está obligada a proteger a cualquier ciudadano en cualquier condición en que se encuentre, muy especialmente en esta zona, que son unas zonas críticas donde el control que ejercen estos grupos armados para proteger sus rentas ilícitas generan una cantidad de hostilidades a la población civil. Bueno, ¿y quién va a verificar esta situación? ¿Quién la va a monitorear? Porque sabemos que este grupo subversivo, el ELN, secuestra, extorsiona y también está en el delito del narcotráfico. Esa es la invitación que yo quiero hacer y quiero aprovechar precisamente esta entrevista. Van a haber dos mecanismos. Uno, que es el mecanismo que validó el acuerdo de monitoreo y evaluación, pero hay otro que es el más importante y al que yo le voy a prestar la mayor atención, que son las veedurías sociales, empezando justamente por la prensa. La prensa va a tener aquí un papel destacado, por una razón elemental: no puede haber participación de la sociedad civil, dizque para identificar aquellos elementos sobre los cuales habría que construir una nueva realidad que transforme para mover lo que es las causas estructurales de la violencia si hay hostilidades. Porque claro, cuando usted le pide la opinión a una persona que tiene un revólver en la sien o la amenaza latente de un grupo armado, la opinión que da no es la opinión libre de ese ciudadano, sino la opinión interesada de quien empuña el arma. Por consiguiente, aquí no solo la veeduría social, los medios de comunicación, tenemos que elevar la voz cada vez que sucede un hecho en el territorio que amenace la seguridad, que ponga a la sociedad civil de espaldas a las realidades de lo que hay que vivir para que haya participación. Hay que denunciarlo. ¿Qué hay de diferencia de este proceso a los demás? Porque anteriormente, inclusive en las mesas de negociaciones anteriores, se daba un dinero para el excombatiente para que saliera de estas filas, dejar las armas, y no pasó nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia, doctor? No, a ver, varias cosas. Primero, esto es un proceso que está más centrado en participación. Segundo, las cosas que se van acordando se van cumpliendo. Y tercero, yo siento que si la sociedad entiende el tema, y hay que hacer mucha pedagogía, por eso agradezco esta nota, para que el ciudadano sienta que cuando hay algo que lesiona sus derechos y libertades, tiene necesariamente que acudir a los mecanismos que existen, tanto a través del monitoreo, que es un mecanismo que nosotros tenemos la obligación de poner en práctica, como a través de las veedurías sociales, porque no se olvide que el cese al fuego es transitorio y progresivo. Son 180 días que solo se prorrogarán en la medida en que realmente no hayan incidentes que pongan en riesgo las conversaciones que se desarrollan. Aquí tiene que estar por encima el derecho internacional humanitario, el Código Penal y obviamente la Constitución. No cabe duda, y fíjese que lo ha dicho usted con mucha claridad. El Acuerdo 10 dice, por eso cuando Beltrán habló de los secuestros, yo inmediatamente salí a los medios a decirles: no señor, ustedes han dicho algo que me parece válido. Ustedes nunca han firmado con ningún gobierno, 7 gobiernos intentó
hacer acuerdos con ellos. Nunca firmaron nada. Ahora firmaron un acuerdo que dice que respeta el derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario excluye el secuestro. Pero además, cuando se vuelve sistemático, se vuelve un crimen de guerra. Por consiguiente, no podrán apelar a eso. Usted que está recorriendo el país, ¿qué siente el pueblo colombiano? Porque se siente a veces que está dando mucho el Estado, mucho el gobierno, no persigue a veces, maniata un poco al ejército, a la policía, y de pronto del otro lado no se recibe mucho. ¿Usted qué siente? Desconcierto. Y hay un sentimiento que se lo ha expresado el gobierno. Hay un sentimiento, una percepción de incertidumbre y de miedo. Dos sensaciones que sumadas son muy peligrosas para una sociedad como la nuestra. Y termino con dos preguntas como presidente de FEDEGAN. ¿Cómo analiza usted el tema del Cauca cuando disidencias de la FARC y demás siguen asaltando la propiedad privada, ocupando la propiedad privada, atacando a los trabajadores del sector cañicultor y azucarero, cuando hay indígenas idealizados allí con un tema que dicen que quieren más tierra? ¿Cómo lo analiza usted? Muy grave. Yo hace muchos años, incluso pasé por acá, hace más de 10 años, haciendo un diagnóstico de esa situación. Yo creo que nos dormimos mucho. Y a partir de la Constitución del 81, donde se le dio fuerza a lo que son estos sectores de origen étnico, lo que es ahora los escenarios identitarios, con los cuentos de las guardias indígenas, las guardias cimarronas, ahora las guardias campesinas. A mí me parece terrible lo que sucedió en Los Pozos. En consecuencia, yo sí creo que la sociedad, ya no solo rural, la sociedad rural y urbana tiene que hacer un alto en el camino y analizar exactamente cuáles son los escenarios a los que nos está llevando esta nueva dinámica, porque la situación de orden público y la sensación de seguridad cada vez se ve más reducida. Gracias al ingeniero, al economista, al presidente de FEDEGAN e integrante de el equipo negociador del gobierno en este proceso de paz con el ELN. Continúa usted, síndico, más noticias aquí en Noti5.